cancelación, la anulación, el asesinato del Consejo de Promoción Turística ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para muchos fue un gran error, porque quieren decir, y entre ellos el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid decía, era un gran instrumento para promover el turismo alrededor del mundo. Correcto. Sin embargo, se está anunciando una nueva estrategia. Y aquí estamos hablando de tres ejes, vamos a decirlo así, y son reacciones a la cancelación del Consejo de Promoción Turística y estos 125 millones de dólares anuales que se le pidieron al presidente en el Tianguis Turístico de Acapulco para efectos de seguir promoviendo el turismo ¿Ese fue el tradicionalmente. presupuesto del año pasado del Consejo Sí. o es menos? Pues es lo que se le pidió anualmente al presidente para efectos de mantener la capacidad de promoción a nivel internacional en mercados clave para México. O sea, estar anunciando el país en diferentes medios, estar llevando turisteros mexicanos a promover a México con turisteros de otro país. Era una estrategia integral, ¿no? Que tenía mercados clave que eran Estados Unidos, Europa, el Canadá. gran mercado clave se llama Estados Unidos, Y, ¿no? sí, y tenía que ver con exposiciones, con ferias, con campañas, etcétera. Entonces, bueno, esto ya no va a existir. Entonces, la respuesta del presidente fue muy interesante, porque el presidente dice que su gobierno lo que va a hacer para apoyar el turismo es el desarrollo urbano de las colonias populares de las ciudades turísticas. Es decir, disminuir los índices de criminalidad en aquellas zonas que apoyaban o que apoyan a los grupos criminales. Y en segundo lugar, la Guardia Nacional. Entonces, cuando vemos, de acuerdo con un grupo dedicado y enfocado solamente al tema de seguridad, un grupo internacional que se llama International SOS, ¿cuáles son los estados que ellos tienen monitoreados como los de más alto riesgo y que están boletinados a nivel corporativo? Tienes Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, como el estado más violento del Ahorita país Guanajuato, en este momento, sí, pero cómo se están descompuso, disparados. 11 asesinatos al día. Wow. Guerrero, Tabasco, la Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Sinaloa. ¿No está Quintana Roo? No, pero estos son... Pero ojo, cuando tú mencionas Sinaloa, por ejemplo, si tú vas a Mazatlán no tienes bronca, pero si vas a otras plazas, sí. Sí, claro. Entonces hay ciudades que... Y recientemente Entonces, Mazatlán. Mira, yo conozco gente que vive en Cancún que de verdad te dice, la cosa está como jamás había estado de mal. Lo que pasa es que cuando tú cruzas la violencia en los centros turísticos con los estados donde hay los índices de mayor delincuencia, pues no siempre van a coincidir. Correcto. Lo que es importante es la perspectiva que hay del turista y la imagen que da México en términos de un mercado atractivo cuando compites contra otros países donde no tienes estos índices delictivos. Entonces, desde una cierta lógica hace mucho sentido que el disminuir la violencia y el garantizar la seguridad de los centros turísticos o del país, pues podría ser una herramienta de promoción muy interesante para efectos de captar más turistas. Pero no por sí solo. Pero no puede ser la única. Entonces, una de las propuestas que hace para sustituir la labor que hacía el Consejo de Promoción Turística, el presidente de administración de Carso, Carlos Slim Domit, pues es hablar de estrategias digitales, de influencers, de ir más a las redes, de sustituir las campañas tradicionales que había y en las que se enfocaba en mucho el Consejo de Promoción para efectos de actualizar, vamos a llamar digitalizar esta capacidad de posicionamiento del país, además del mensaje que pudieras dar con la Guardia Nacional y con la pacificación o el rescate de las zonas urbanas alrededor de los centros turísticos. Si buscáramos índices de morbilidad de turistas en México que hubieran muerto por eventos delictivos en zonas hoteleras o cosas así, pues no hay muchos turistas que hayan sido asesinados o no hay un índice que Eso no es un problema grave, no es un problema grave. Que el turismo no es uno de los targets del crimen organizado. Y fíjate, nada más para el 2019, por lo menos se espera que lleguen a México 43.3 millones de turistas internacionales, 4.7% más que el año pasado, y dejen una derrama de 23 mil millones de dólares, 10% más que el año pasado. Lo que va a ser muy interesante para efectos de medición en los próximos años es si baja la captación turística, pues sí vamos a ver el diferencial en términos de la utilidad que tenía el Consejo de Promoción y el que tú finalmente no estás compitiendo por mercados en guerra.
Estás compitiendo por mercados en paz. Claro. Y esos mercados no tienen que hacer, por ejemplo, Europa o ciudades muy atractivas de Estados Unidos, no tienen que hacer un esfuerzo extra para decir vengan porque aquí no te vamos a matar. Entonces, yo creo que habría que diferenciar lo que era marca México, que era posicionamiento país, por ejemplo, eventos internacionales que colocaban a México en circuitos de alta visibilidad, los caballos, las carreras, el golf, la promoción turística, que tiene que ver con captación en términos de infraestructura, pueblos mágicos, playas, turismo colonial, etcétera, y el contexto que tiene que ver con la seguridad que ofreces como país para efectos de garantizar que no va a pasar nada. Bueno, la feria que hubo en Berlín hace unas semanas, bueno, fue un escándalo porque todos se quejaron de lo mal que estaba el stand de México, de lo pobre, de la mala imagen, de etcétera, etcétera. Dice, bueno, en los países de Centroamérica todos tenían mejor stand que México y eso afecta a final de cuentas la imagen, lo que decían la gente que asistió. Ahora, pero por ejemplo, yo recuerdo el caso de Gloria Guevara, que hizo grandes campañas en los medios norteamericanos y se gastó una lanísima la promoción de México, y después, semanas después, habían las alertas de seguridad del gobierno estadounidense, y eso pues obviamente... Es que en la época de la secretaria Guevara o secretaria Guevara había un problema muy grave de percepción en términos de que el 60% de la información que había en el gobierno de Calderón de México al mundo eran desollados, decapitados. Es que mira, y todo el muertos. gobierno de Calderón fue de ineptitud, incluyendo a la Gloria Guevara. ¿Cuándo? La verdad. ¿Sabes quién era el subsecretario de ella? Sí. Digo, uno. ¿Sabes quién fue? El que después fue el candidato presidencial del PAN, que no tenía idea de lo que era el turismo. ¿Cómo se llamaba este muchachito? Ay, Ya se nos se olvidó, nos para que olvidó. vean. A ver, ¿tú te ¿Anaya? acuerdas? ¿De Ricardo Anaya? Sí, Anaya. él era el subsecretario y no tenía idea de nada. Y ella venía de haber trabajado en un sistema de reservaciones, no de promoción Tiempos turística. compartidos, te había algo así, ¿no? No, trabajaba en Sabre o algo así. En ese A ver, momento- pero hay que analizar. A ver, 69,5% del turismo a México llega de Estados Unidos. El segundo origen más importante es Canadá. Entre los dos, únicamente estos dos, 81% del turismo llega al país. Exacto. A ver, vamos a estar gastando en Japón, de donde vienen al año 93,000 turistas, contra los 15,5 millones de Estados Unidos, seguidos por los casi 3 millones de canadienses. También hay que analizar, porque de repente el Consejo tenía gente en Brasil, porque era bien padre. ¿Y dónde estás? Estoy en el Consejo, estoy en Moscú, qué bueno. Sí, pero puedes empezar a buscar el mercado chino, ¿no? No, es que mira, yo creo que hay una cosa. Estos son tus mercados clave que son los que... A ver, ¿cómo le llegas a los millennials que están viajando y como nunca en el mundo? El ecoturismo. Redes Claro. sociales. Sí. No grandes campañas en radio, televisión que nadie está viendo. Eso ya pasó. Tiene que haber una nueva estrategia y tiene que, tal vez, cuando no hay dinero, tiene que haber más creatividad. Pero también Porque tiene que- también yo sé de la gente que a veces trabajaba en este consejo, parecían que trabajaban para la principal agencia de turismo del mundo privada. Sí. Privada. Sueldos como de ejecutivo de luxe. Y algo que nunca se digo. pudo lograr al 100% desde el gobierno del expresidente Calderón fue poder diferenciar lo que era marca México, marca país, que nace en los últimos 2 años de ese gobierno, limpiar el tema de la percepción vinculada a la violencia y generar campañas de promoción y difusión Pero turística. no te olvides que la violencia estaba en su... Ahorita es más la violencia, pero ya no es noticia. Claro. Terriblemente, ¿no? Y en la época de él era la noticia, muertos, 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 muertos. De hecho, Y ya en el mundo ya México ya dejó de ser noticia por su violencia. hubo un veto de Canadá en la época, los últimos años de Calderón, por la explosión de un hotel en Cancún, en Playa del Carmen, que era el Hotel Princess, en donde por una serie de errores y omisiones en el diseño hay una concentración de metano, explota el lobby y mata en condiciones terribles a 6 o 7 canadienses, y varios ni siquiera tuvieron la atención médica y el manejo de la emergencia adecuado. Y eso le generó a México un veto impresionante y una prensa negativa en Canadá. Que no supieron manejarla. Y no en tuvo que ver con el crimen organizado. Porque en ese sexenio no se supo manejar bien la comunicación hacia el exterior, bueno, ni hacia el interior, la verdad. Y entonces vamos a ver cómo se sustituye el Consejo de Promoción Turística, cómo se aprovechan más las redes sociales y cómo esta estrategia de combate al crimen organizado en los hechos garantiza que haya más turistas en México. Y que se organicen los prestadores de servicios turísticos en México
a crear su propio consejo y Claro. que se muevan. Pues sí, Porque si no nos van a estar esperando la lana del gobierno, se van a quedar esperando. Ya no hay lana. Pues por eso. Debe haber un consejo de promoción privado. Debería. Y entonces los recursos Mensaje, bajarán. regresamos.